Dos preguntas. ¿Crees que parte del ejército, Tony Luis, 4907, crees que parte del ejército se unirá a los manifestantes en Irán? Ayer vi por lo menos un video en el que, al parecer, la Guardia Islámica se pasó del lado de los manifestantes cuando vieron, como siempre, cuando le ves las orejas al lobo, aprendes a aullar. Hay posibilidades de que Reza Pahlavi tome el poder. Reza Pahlavi II. No es Reza Pahlavi II, es Reza Pahlavi. El padre era Mohamed Reza Pahlavi, pero él es solo Reza Pahlavi, entonces no hay ningún dos allí. Me acuerdo cuando llegó a México, muy jovencito, Reza Pahlavi, con su padre, que estuvo brevemente asilado en México, después de la gloriosa Revolución Islámica. Y Revolución Islámica que nadie sabía qué tan horrorosa iba a ser, pero sí sabíamos lo aterrador que había sido el Shah y lo aterrador que había sido el golpe de Estado de Estados Unidos, que volvió a poner al Shah después de la brevísima época de Mossadegh, que fue el único político serio, profesional, responsable, honesto, decente y democrático que trató de sacar a Irán de su ancestral atraso. No te diré que Teherán estaba occidentalizado con el Shah, pero sí el resto de Irán, evidentemente. Entonces, me parecería muy extraño que el rescate de Irán se hiciera por la vía de un Shah, de un emperador. Pero por otro lado he leído declaraciones de Reza Pahlavi diciendo que lo que hay que hacer es instaurar una democracia liberal y una monarquía parlamentaria. Aún así me parece un poco dimodé, un poco fuera de tiempo, porque las monarquías parlamentarias son razonables hasta un momento determinado, ¿no? Hasta España, quizás en el 75, 78, en la transición, pero después de eso, proclamar un emperador para luego hacer una monarquía parlamentaria suena raro. Lo que he visto mucho en Twitter, lo tengo que decir, es que antes que llamar a la democracia, por lo menos los que tuitean, que igual son granjas de bots, no olvidemos, yo estoy enamorado de mi pequeña, este esfuerzo de inteligencia artificial que hice, de una granja de bots. Igual son una granja de bots, pero antes que llamamientos a la democracia, había una esperanza por Reza Pahlavi. Cuando tú buscas Irán en este momento en Twitter, entonces hay posibilidades de que Reza Pahlavi tome el poder. Considerando todo eso, sí, porque puede ser un factor de unidad. No sé hasta qué punto los sectores más democráticos, como el que encabeza mi adorada Masih Alinejad, o Masih Alinejad, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Yo le traduzco incluso cosas al español, pero no sé cómo se pronuncia su nombre. Una mujer de una valentía a prueba de bombas. No sé si ella estaría, de la gente como ella, estaría a favor del regreso de un Shah, por democrático que se dijera ser, ¿no?